Muy buenas noches, queridos amigos. Hoy Fusenda los invita un lunes más con nuestro querido hermano y amigo, doctor Manuel Barbo González. Estas reuniones que hacemos mensualmente con él. Manuel es médico general y también especializado en medicina biológica, bioenergética. Entonces, como siempre, mensualmente lo tenemos acá de invitado en Fusenda. Hoy con la tercera parte de la conferencia La Ley de la Reencarnación. Entonces, antes de iniciar, como toda reunión espírita, vamos a pedirle a nuestra hermana Nelly Urruzola de Uruguay que nos dirija esta oración de inicio. Adelante, Nelly. Gracias por ayudarnos aquí en la introducción. Buenas tardes. Los voy a invitar a todos a que cerremos los ojos y que tratemos de conectarnos en este momento con ese plano superior de amor, con ese plano de luz que nos ha reunido hoy para escuchar a nuestro hermano Barbo en este maravilloso tema que nos habla de lo que somos, de los espíritus inmortales que habitan en cada uno de nosotros. Y viniéndonos así, Señor, te pedimos que puedas hacer descender sobre nosotros la paz, el equilibrio, que puedas abrir nuestra conciencia y nuestro entendimiento para que cada palabra que escuchemos cale hondo en nuestra alma. Agradecemos por esta maravillosa doctrina de amor que nos une y que nos conduce por el camino del bien y de la paz. Te pedimos en esta hora que podamos ser amparados y protegidos, cada uno de nosotros en el lugar donde nos encontremos, y que un círculo de luz y amor nos una para escuchar, Señor, tu palabra, esa palabra que viene de lo alto, esa palabra que llega a través de un hermano, pero que sabemos perfectamente que están trabajando los espíritus del bien, los benefactores del bien, Señor. Gracias por todo lo que nos das, nos diste y nos darás, y permite que seamos sombras imperfectas de tu ejemplo y que sigamos en tu camino de amor. Que así sea. Así sea. Gracias, Nelly. Y doctor Barbo, la palabra es tuya. Gracias nuevamente por aceptar esta invitación. Adelante. Bueno, gracias, y Abel, por esta otra invitación de este día. He agradecido del Maestro Jesús, que prometió el Consolador y lo envió a través de Kardec para que sus enseñanzas se recordaran y se ampliaran. Hoy le agradecemos a Jesús, a su Madre María y a tantos espíritus de luz, como nos dijo nuestra amiga Úrsula, que están con nosotros conduciéndonos y llevándonos a que la palabra del Consolador perpetúe ese mensaje que Jesús nos trajo personalmente. Y entre esos mensajes, esas grandes verdades que nos trajo, está esta, y que la encontramos en el Evangelio de Juan, el capítulo 3. Nadie puede ver el reino de Dios si no naciere de nuevo. Hoy en la tercera parte y la última, ya hemos dado dos partes anteriores, la primera, la segunda, y esta es la tercera. Entonces, esta entrega, la tercera parte, va a tocar de algunas citas de León Denis, del mismo el Evangelio según el Espiritismo,
de algunos médicos psiquiatras como el doctor Brian Weiss y una parte también importante de Edgar Cayce, el gran medium vidente que se acostaba en un sofá y leía las vidas pasadas. Es importante que nosotros prestemos atención a esta última parte, ¿verdad? Porque es cerrar este tema, lo complementa a los otros dos anteriores y nos va a ayudar a profundizar y a entender más. Todo parte de este momento en que Nicodemo, que formaba parte del Sanedrín, ese que llevó a Jesús al Calvario, en una noche él se reúne con el Maestro Jesús, ¿verdad? Y quiere saber esas palabras profundas de Jesús del reino de los cielos. Ya. Ese reino de los cielos que está en todos nosotros, esperando que nosotros despertemos nuestra conciencia. Y hoy el Consolador, con estos fundamentos que están allí, nos trae estas grandes verdades que nos permiten afianzarnos, afirmarnos en este camino, como siempre, con la certeza de que hay un Dios misericordioso, que es la gran verdad que nos trajo Jesús al mundo, que somos inmortales, que hay una ley que se llama la ley de la reencarnación, la ley de la palingenesia también, que es una ley que nos permite, como dijo Jesús, limpios de corazón para ver a Dios. Es un medio, como hemos explicado en las anteriores entregas, a través de las vidas sucesivas, nosotros vamos limpiando las inmundicias de nuestro vaso orgánico, que es reflejo de este espíritu o del periespíritu que a través de sus vidas anteriores hemos manchado. La única manera de limpiar esa tela es reencarnando, y a través quizás del sufrimiento por los errores sembrados vamos limpiando nosotros esta alma para conquistar el reino de los cielos. Existe esa gran comunicación con el mundo espiritual y nuestro Jesús, su evangelio es nuestro modelo, son las leyes que rigen al ser humano. Existen muchos planetas habitados. Estamos sometidos a la ley de causa y efecto, la ley de la evolución y la de justicia y amor y caridad. Entonces, en la pregunta 166 del libro de los Espíritus está esa pregunta: ¿cómo acabamos de purificarnos? Soportando la prueba de una nueva existencia. Entonces, todos nosotros pasamos por muchas existencias físicas. No es la primera ni la última. Aquí vemos el video del encuentro de Nicodemo con Jesús. Sabemos que eres maestro, que ha venido de Dios. Porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si no está Dios con él. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede volver a entrar en el vientre de su madre y nacer? Entonces, miren ustedes, ese video ya en anteriores entregas lo pudimos ver completo, pero ahí ha sido detenido. ¿Cómo podemos nosotros volver al vientre de nuestra madre? Mírense ustedes que de las tantas cosas que han tergiversado de las enseñanzas del maestro y que ha hecho mucho daño a la sociedad, sobre todo a los niños de hoy que no entienden este mundo, entre comillas, un poco disparateado, es eso, las diferencias que hay entre un hijo y otro hijo, entre un niño y otro niño de otro hogar o de diferentes países. El rabino Nicodemo le entendió la frase que Jesús dice: nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Entonces, mírense que aquí no hay distracciones. Aquí no hay segundos sentidos o un doble sentido. Él le dijo, ¿cómo puedo yo volver al vientre de mi madre? Entonces él le contó, pero tú no eres rabino judío, ¿cómo quieres que yo te explique las cosas celestiales
si las de la tierra no las sabes. Entonces, en este libro de la Buena Nueva de Chico Javier y de Humberto de Campos, un gran escritor, un literato del Brasil que muere, y él comienza a través de la pluma de Chico Javier a escribir libros. Tenemos este libro muy bonito que explica muchas cosas del Evangelio, y en el capítulo 14, que nos toca esa conversación de Jesús con Nicodemos, el apóstol Andrés le pregunta al maestro que por qué no somos todos iguales. Mírase esta pregunta que todos nos hacemos. Veo jóvenes bellos, inválidos, paralíticos. Jesús le dice, yo les he enseñado que el hombre tiene que llorar por si se ha transformado en instrumentos de escándalo. Cada alma conduce en sí misma el cielo o el infierno que edificó en su conciencia. No sería justo que se le diera un segundo ropaje más perfecto y más bello a ese espíritu rebelde que dañó el primero. Entonces, mírense aquí esta gran respuesta que le da Jesús a Andrés, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice en el Evangelio sobre el Espiritismo, uno de los libros de la codificación kardeciana? Que la reencarnación es una necesidad absoluta, es una ley. Así la negamos o no la queremos por prejuicios comprenderla, entenderla y aceptarla. Entonces ahí en el capítulo 4 del Evangelio, nosotros vemos que esta ley nos dice a nosotros esa pregunta que muchas veces se hace: ¿de dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Por qué estoy en la tierra? Nos da respuestas a todas estas anomalías de diferencias que hay sociales, ¿verdad? Entonces, pero nosotros aceptamos la preexistencia del alma antes del cuerpo y la pluralidad de muchas vidas, nosotros vamos a empezar a comprender. Y eso es lo que hemos venido explicando durante estas tres partes de estas conferencias. En este libro, el capítulo 5, bienaventurados los afligidos, porque ellos serán consolados, también nos explican las compensaciones, o sea, ese consuelo que Jesús promete tiene lugar en la vida futura. Ya, siempre si sufrimos, o una madre que puede perder un hijo a edad temprana, ¿quién consuela a esa madre de ese gran dolor? Incluso en una enfermedad, el dolor es bastante alto. Entonces, ¿por qué unos sufren y otros no? ¿Por qué unos nacen en la abundancia y otros no? ¿Ya? ¿Por qué a muchos todo les sale bien y a otros no? Entonces, nosotros tenemos que ver, y así nos les explica la doctrina, que Dios es justo. Él no puede trabajar con capricho. Él tiene que ser imparcial. Así que las vicisitudes, hay una causa justa. Entonces, nosotros tenemos esa gran orientación que Jesús nos dejó cuando vino a la tierra, y por ejemplo allí en ese diálogo con Nicodemo nos mostró la ley de la reencarnación, nacer de nuevo. ¿Ya? Entonces, pero él sabía que esas palabras a veces no las iban a entender o las iba a cambiar, y por eso prometió la venida del Consolador, que hoy está recordando al hombre sus enseñanzas y con la ciencia y la filosofía explicándolas. ¿Ya? Entonces, vemos los hombres virtuosos sufrir al lado de los malos. ¿Ya? Sí, tienes que tener fe, nos dicen, tienes que tener esperanza. Pero esas grandes anomalías que vemos no corroboran ni tampoco nos van a mostrar en todo su grandeza la justicia de Dios. Entonces, unas de la ley de justicia y de amor y caridad
que rige el universo, nosotros vamos a comprender, aceptar y darnos cuenta que con la ley de la reencarnación nos vemos que Dios es bondad, que Dios es misericordia, porque la siembra es libre y la cosecha obligatoria. Los que han podido acompañarnos desde la primera entrega y la segunda, han podido ver la historia de cómo la ley de la palingenesia, la ley de la reencarnación, desapareció del conocimiento del pueblo cristiano. Tienen que mirar esa charla y darse cuenta que eso fue un proceso que hizo el emperador Justiniano, y que eso está escrito en los libros incluso de la Iglesia Católica. Entonces, y mírense que Jesús en ese entonces, y está escrito en Mateo 15, que este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando doctrinas, mandamientos de hombres. En la historia de cómo desapareció la ley de la reencarnación, cuando el Maestro Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, ¿verdad? Para que entréis al reino de los cielos. Eso fue cambiado en un concilio, el Concilio II de Constantinopla, y ni siquiera lo hicieron los obispos, lo hizo el emperador Justiniano. Los invito a que vean esa parte. Entonces, continuamos con el tema y nos vamos a este gran hombre, León Denis, uno de los grandes seguidores de Allan Kardec, ya uno de los gran filósofos. Nos dejó muchos libros y tenemos este que se llama El problema del ser, del destino y del dolor. En el capítulo 16 nos dice que es a través de la reencarnación podemos conocer las causas de nuestras aflicciones hoy día, y se pone término a eso del pecado original. ¿Entiendes? ¿Cómo es que vamos nosotros a arrastrar el pecado original y que la enfermedad y el dolor se basa en que un hombre allá en un paraíso se comió una manzana, etcétera, etcétera, o tuvo sexo con su compañera? No, esos son mitos, alegorías, que ese es el momento en cual el hijo mayor, el hijo que ya está listo, sale al mundo, se desprende del padre y ya tiene conciencia para elegir entre el bien y el mal. Esos somos todos nosotros. Entonces viene una cantidad de nacimientos, de renacimientos en diferentes cuerpos para encontrar el reino de los cielos. Entonces, aquí nos dice León Denis, pasamos un tiempo en el espacio y renacemos para pagar deudas de vidas anteriores. Vamos a conquistar nuevas enseñanzas, porque tenemos que amar y también instruirnos, educarnos, porque para llegar a ser espíritu puro tenemos que llegar con el conocimiento perfecto de nosotros mismos, de las leyes del universo. En la pregunta 621 del libro de los espíritus nos dicen los espíritus que las leyes de Dios están inscritas en nuestras conciencias. ¿Y cómo hemos inscrito esas leyes en nuestra conciencia? Pues ese espíritu ignorante que Dios los crea, comenzamos a vivir en todos los reinos de la naturaleza. Hemos pasado por el reino mineral, vegetal, animal, y hoy estamos en el nominal camino a ángeles. Entonces, la ley de los renacimientos nos explica y nos completa ese principio de la inmortalidad. Conquistar la vida eterna, que ya no tenemos que venir a reencarnar en un cuerpo físico que muere, que perece, ¿verdad? Ya se ha conquistado la vida eterna, el espíritu llegó a espíritu puro y ya no necesita reencarnar, solamente que Dios le dé una misión. Entonces, ¿cuál es nuestro destino final? Como dijo Jesús, ser perfecto como mi Padre Celestial es perfecto. Entonces, tenemos nosotros que conquistar esa perfección. ¿Y cómo? ¿Qué mecanismo? Renaciendo, cambiando de cuerpo, como un traje, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a ser
nuestra conciencia va despertando, ¿verdad? Venimos de los animales con unos instintos y cuando ya pasamos al reino nominal, ya es el momento del pecado original, el momento en que el hombre sale de ese paraíso mientras está en las manos de Dios, en el reino mineral, vegetal, animal, y ya como ser consciente, ya elige entre el bien y el mal. Entonces ya viene la responsabilidad, el deber. Entonces todos nuestros actos van a recaer sobre nosotros. Entonces, en el libro del Evangelio, en ese capítulo 4, nos dice aquí Kardec que preguntémonos sobre esas encarnaciones efímeras que mueren en edad temprana. ¿Qué provecho hay para ese niño que nace y muere en edad temprana? Ese dolor de las madres, esa aflicción, ¿quién les explica a ellas? ¿Ya? Si nosotros vemos a un creador cuyas leyes son sabias, él no va a hacer nada que no tenga un fin útil. Él sabe porque un niño nace a veces, muere en el vientre de su madre, no alcanza a nacer, o muere en las primeras horas, o meses, o años. Entonces, todas esas respuestas las tenemos aceptando la ley de la reencarnación. ¿Qué nos dice León Denis? León Denis nos dice que si nosotros no aceptamos la ley de la reencarnación que Jesús nos enseñó, es necesario nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. Porque a través de las vidas sucesivas vamos limpiando el corazón, nuestra alma. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos nosotros a entender el amor de Dios, su sabiduría, esa justicia con todos esos niños que nacen y mueren en edad temprana? O que desde que nace la enfermedad, el suplicio, se convierten en un drama para ellos y para su madre. ¿Verdad? Entonces, mírense esa pregunta que le hace León Denis y que está en ese libro, El Espiritismo y el Clero Católico. Es una lamentable y pobre idea creer que Dios nos va a dar una vida para mejorarnos y progresar. ¿Qué se deja de todos esos, aquellos hermanos nuestros que mueren en el sufrimiento, falta de educación, con cantidades de situaciones inconclusas y muchas veces en el crimen mueren? ¿Sería un Dios justo y misericordioso no haberle dado a ese hijo las herramientas y las condiciones para que triunfe? Si nosotros como mortales queremos, en la medida de nuestras posibilidades, darle a nuestros hijos aquello que tenemos al alcance para que ellos progresen, porque sabemos que algún día nosotros tenemos que partir y queremos dejarlo con todas las herramientas y condiciones para que triunfen. Acuérdense del Evangelio de Jesús. ¿Qué padre bueno le da a un niño, a un hijo que le pide pan, le da una piedra? Imposible que Dios se olvide de esos tantos hermanos que mueren en la ignorancia, en el dolor, en el crimen. ¿Ya? Mírense lo que dice León Denis. Unos viven 50, 60, 70, 100 años. ¿Ya? Entonces, por ahí tenemos preguntas. Él nos sigue en este libro explicando, tenemos que, para explicarnos, tener eso, esa la ley del progreso, que es la ley de la evolución y la ley de las responsabilidades. Entonces, ignorar esas leyes es vivir quizás practicando el mal, porque no creemos que si existe una sola vida, no importa lo que hagamos, no importa si nos metemos en los vicios o si quitamos las vidas, porque cree que todo se acaba con la muerte. Entonces, ignorar eso, nuestras responsabilidades, o sea, sanciones que vienen a través de los actos mal elaborados, ¿ya? Entonces, todo sufrimiento que nos hagamos a nosotros y a los demás, eso
se teje en nuestra tela de los tejidos sutiles del alma. ¿Ya? Entonces, es a través de la ley esta de la reencarnación, es que vamos a encontrar la explicación a todas las dudas, la injusticia aparente de la suerte, la crueldad del destino. ¿Ya? Entonces, los que vieron las anteriores conferencias, ahí está toda la historia, los invito a que miren allá, porque si no, nos demoraríamos mucho tiempo en esta conferencia. ¿Ya? Entonces, hay muchas cosas que nosotros nos quedan de las reencarnaciones anteriores. Por eso hoy estamos tratando, porque es la pregunta que muchos hacen. ¿Y por qué no recordamos esas vidas? ¿Por qué se nos olvidan esas vidas que hemos tenido? Muchas personas recuerdan vidas pasadas en sueños. Esos sueños que se repiten, que se ven vestidos con otra ropa diferente, a veces en caballos, a veces en otras latitudes geográficas. Hay que parar la atención. Ya, ahí de esas vidas quedan impresiones. Por ejemplo, quedan tendencias a cierta profesión, a cierta vocación, que pueden, el niño se ve compelido desde los primeros años de vida, se inclina hacia el estudio de una vocación, el arte, la música, el médico, el piloto, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y que nosotros, ustedes se dan cuenta en muchas familias, ahí pueden haber 4 o 5 hijos y cada uno de los hijos tiene tendencias diferentes. ¿De dónde viene eso? Pues viene de esa evolución, ese progreso, esas tendencias que en otras vidas ha podido desarrollar. ¿Ya? Se ven aquí esas simpatías que hay en una misma familia entre varios hermanos, entre el padre y la madre y un hijo, mientras que otro hijo, cuando el hijo hace algo mal, la madre dice, yo lo quiero es darle juguete, mientras que otro lo abraza y llora con él. Entonces, ese hijo en el cual le produce a la mamá más escozor que el otro, es aquel en que en vida pasada ha tenido discusiones, problemas. Ya. Entonces, ahí hay vestigios del pasado. Entonces, mírense que nos sigue diciendo León Denis que es importante tener el olvido del pasado. Ya. Tener el olvido del pasado, porque ¿qué tal que nosotros nos reconozcamos en ese hijo o en ese esposo que en una vida pasada fue nuestro verdugo? ¿Ya? O que nosotros sepamos aquellas situaciones que vamos a vivir, ¿ya? Entonces nos pueden paralizar. Entonces, que sigamos nosotros recordando cosas de las vidas pasadas. Acuérdense que traemos de vidas pasadas muchos instintos que superar, ya, ideas equivocadas, los prejuicios de casta, de razas, ya. Entonces, habría muchas trabas para nuestra educación y progreso. El olvido nos ayuda a reconstruir nuestra personalidad bajo un plano mejor. Es por eso que los niños hasta los 7 años más o menos están en un velo del pasado para que ese niño sea más dúctil a las enseñanzas nuevas. Es cuando el padre y la madre deben afianzar la educación en otros planos morales, ¿verdad? Porque ese es un momento en que la sabiduría divina ha puesto para que ese niño reciba un cambio en la educación que lo haga un mejor hombre ante los ojos de Dios. Mírense ustedes, y todos saben que estudiar los idiomas en esa época es más fácil. El niño lo va a recibir mejor que si ya lo va a hacer después de 18 o 20 años. Ya. Entonces, si nosotros vamos a tener la memoria de un pasado lleno de errores, de manchas o de crímenes, sería un fardo pesado. Si el Maestro Jesús nos pide que
que olvidemos, que descarguemos el fardo, que teníamos un fardo, una mochila llena de dolores, de sufrimientos, de odios, de venganzas, y no podemos con ellas y nos hacen la vida difícil y nos enferman. ¿Qué tal que nosotros en esta vida actual, llenos de ese fardo de odios y de tristezas y de sufrimientos, también pudiéramos recordar las de vidas pasadas? Entonces, mírense ustedes que sería un maremoto, un terremoto, como ustedes lo quieran llamar. Entonces, León Denis nos dice en este libro el problema del ser, del destino y del dolor. Necesitamos una voluntad fuertemente templada para ver sin vértigo una larga serie de faltas, de flaquezas, soportar sus consecuencias y pasar a sufrirlas sin quejarse. La mayor parte de los hombres son incapaces de hacerlo. Yo estoy de acuerdo con eso. Entonces, recordar ese pasado de esas vidas anteriores solamente si el espíritu ya es evolucionado, si ha progresado tanto, porque ya es dueño de sí mismo. Él no va a desfallecer ni eso le va a dar mareo, vértigo, verse que una vida pasada fue un templario o fue formando parte de la sorda de Genghis Khan matando. ¿Ya? Entonces, ¿qué tal revivir recuerdos de traiciones de seres amados? ¿Ya? En la vida actual, como ya decíamos, tenemos un fardo difícil de cargar, de soportar, que son obstáculos para nuestra paz interior. ¿Qué tal que nosotros le sumaríamos otros recuerdos de vidas pasadas difíciles de soportar? Entonces, mírense ustedes. Entonces, es importante que nos sigue diciendo el León Denis en el capítulo 13, el problema del destino, las vidas sucesivas, el olvido del pasado. En ese capítulo 13, nosotros vamos a ver allí que nos dice él, el conocimiento de las vidas pasadas nos va a traer muchos inconvenientes, porque ya introduciría en la vida social muchas peleas. Ya. ¿Qué tal un criminal reencarnado? Y cuando él reencarna para espiar su pasado, entonces las personas lo reconocerían. Ya, todas esas situaciones que ese tipo vivió, ya, sus vergüenzas, todas. Entonces, ese pasado acusador sería una causa de profunda división. ¿Qué tal que una familia, los reencarnantes se recordaran quiénes fueron en vidas pasadas y que muchas veces en ese drama evolutivo hemos estado en cantidades de peleas y dificultades? No, el hombre regresa a la tierra para trabajar, desarrollar sus facultades, conquistar nuevos méritos y él debe mirar para adelante y no para atrás. Acuérdense de esa alegoría o esa de la mujer de Lot. Le dijeron que no mirara hacia atrás y miró y quedó estatua de sal. Eso, ¿cuál es la alegoría que nos quiere decir? No mirar atrás, porque aquel que mira atrás, que muchas veces un pasado doloroso, de vergüenza, de dolor, de sufrimiento, donde ha sido herida en lo más profundo de su ser por traiciones, por ingratitudes. Al mirar atrás no avanza, no mira la puerta que se le está abriendo y queda amarrada con un ancla hacia atrás y no va a progresar. En cambio, el que olvida, hemos olvidado el pasado porque esa es la misericordia de Dios. Tenemos un porvenir que se abre nuevo, lleno de esperanzas, lleno de promesas. Tenemos que avanzar, ya, liberándonos de ese fardo pesado. Ya, por lo tanto, mírense que nos dice León Denis, hay que agradecerle a Dios cuando ese fardo no nos aligera, liberándonos de esos recuerdos. La reparación que viene no será más fácil, por lo tanto, menos amarga. ¿Qué nos interesa llevar? ¿Qué nos interesa recordarnos en esta vida? Todo lo bueno, las capacidades que traemos y que nunca las vamos a perder. Ya, por eso el Maestro Jesús tiene una frase que dice, ¿qué nos dice? Él dice,
se le dará al que ya tiene y se le quitará al que no tiene. Eso se llama la palabra de los talentos. Aquellos que han reproducido, multiplicado el talento que Dios le dio para el bien, se le dará. Pero aquel que su talento lo dejó perezoso, como el último que mete su talento debajo de la tierra, no lo hace multiplicar, y si peor lo coge para el mal, se le quitará. Esas son las existencias donde la persona, los talentos que Dios los dio, ni los multiplicó o los cogió para el mal, se le quita. Y por eso tenemos la teoría de los ángeles caídos, que dice el capítulo 6 de Génesis. Ya, los ángeles no son unos seres que Dios hizo aparte de la creación. Son los espíritus que han aprovechado las encarnaciones y han avanzado espiritualmente y moralmente. Pero los ángeles caídos son los exiliados, los desterrados de otros planetas que Jesús nos recibió acá. Mucha inteligencia, pero poca moral. Entonces, se le quita muchos talentos, entonces tenemos que empezar de nuevo. Nos quedan algunos vestigios, recuerdos de ciertas capacidades, pero nos quitan mucho porque la hemos utilizado para el mal. Entonces, ¿qué nos deja en esta existencia actual? Nos dan los recursos necesarios que debemos aprovechar. Ya. Entonces, viene un nuevo cerebro para que el niño, cuando entre en la turbación espírita, en el momento del proceso reencarnatorio, cuando él va, su tejido perispiritual, su bioplasma, su cuerpo astral, lo va reduciendo para entrar al útero, ese laboratorio grandioso que tiene cada madre en su útero. Él tiene que acomodarse y comienza a colapsar, comienza a achicar, a reducir sus tejidos para entrar allí. Ahí empieza una turbación y una hipnosis, ya, para entrar en una profunda letargia. Así es una postración psíquica durante los primeros 7 años de la vida que va a empezar a recorrer. Ya, entonces, mírense ustedes que aquí lo dice Chico Javier y el Espíritu de Manuel en este libro que se llama Religión de los Espíritus, en la página 111, capítulo que se llama Olvido y Reencarnación. Página 111. Nos dice Manuel que en esos 7 años, casi 3.000 días de sueño inducido por hipnosis, determinan modificaciones en los vehículos en los cuales va a utilizar el espíritu para manifestarse. ¿Ya? ¿Por qué vehículo se manifiesta el espíritu? Por el cerebro, ¿verdad? Y el cerebro tiene otros instrumentos como los órganos de la vocalización, del oído, etcétera, etcétera, para manifestarse. Entonces, hay una reducción, como ya lo decía, del cuerpo espiritual en el útero. Entonces, allí se reducen los recuerdos de vidas pasadas para que ese niño se despegue su mente de esas cosas que no le van a servir recordarlas, ¿verdad? No le van a servir recordarlas. Entonces, es importante que venga esa hipnosis, ese sueño. Después de los 7 años, cuando empiezan los 7 años y viene la adolescencia, se van recordando muchas cosas. ¿Por qué? Porque ahí en ese momento viene la eclosión de las hormonas. O sea, las hormonas que vienen de las glándulas endocrinas, tiroides, ovarios, testículos, las glándulas suprarrenales. Comienza esa eclosión de hormonios y comienzan a quitarse esos sellos y comienza ahí a recordar y vienen ciertas actitudes. Por eso ese es un momento a veces difícil, el momento de la adolescencia. Entonces, la doctrina espírita, en el capítulo 4, que es el capítulo que nos habla de la reencarnación, nos dicen al final del capítulo que entonces el porvenir de otra tumba, hay básicamente 4 cosas en que podemos nosotros
aceptar. O sea, cada persona elige. Unos dicen, no, no existe la nada. Después de la muerte del cuerpo físico, todo se acaba. Hay personas que piensan así. Hay otra persona, y vamos al segundo punto, que se llama el panteísmo. El panteísmo es pan todo. O sea que muere el cuerpo físico y esa esencia o ese espíritu es absorbido en el todo universal, como para que entiendan, la gotica que cae en el océano y entra, ya forma parte del océano y ya no es individual. Unas personas creen así. El tercero que podíamos nombrar ahí a la iglesia. La iglesia dice que se persiste la individualidad, pero con fijación definitiva. La fijación definitiva. O sea, unos se van para el cielo, otros se van para el infierno, otros se van para el purgatorio. Ya. Entonces, cada quien tiene su pronóstico, depende cómo haya vivido la vida, pero eso es definitivo. Pero la doctrina espírita nos dice, ¿no?, que persiste la individualidad del espíritu con un progreso ilimitado. ¿Por qué el progreso? Porque va a reencarnar todas las veces que sean necesarias. Todas las veces que sean necesarias para llegar a Dios. Porque todos los hijos van a ver a Dios. Entonces, en el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 4, que es el que estamos nosotros tocando ahora, nosotros vemos allí la explicación a estos cuatro, digamos, caminos que hay, que muchas personas, algunas de las cuatro situaciones la cogen. A las dos primeras, que es la nada, que es el materialismo, y el panteísmo, los lazos de familia se rompen. Llega la muerte. Entonces, ¿para qué ese dolor? ¿Por qué el espíritu? ¿Por qué el corazón de esas personas se acongojan y lloran cuando un ser querido se va? ¿Qué tal darle a una persona, coger esta parte de la nada y del panteísmo? No habrá esperanzas algunas de reencuentro, ¿verdad? Sería una doctrina muy estéril, muy dolorosa. La tercera, se pueden volver a ver, pero sí se van para la misma región. Nosotros tenemos muchas historias en la doctrina espírita, en los libros, que nos dicen. Hay muchas personas que se han muerto de una enfermedad, esposo y esposa, o sea, un matrimonio, y después que muere uno de ellos, el que queda se quita la vida voluntariamente o deja de comer y hace como un suicidio indirecto para irse enseguida para donde está su querida mujer o su querido hombre. Y resulta que no, porque hay diferentes moradas y al quitarse la vida, ya sea directa o indirectamente, no va a ir a la morada que esa persona está. Todo depende de cómo tú hayas vivido. ¿Ya? Y la cuarta visión, que es la visión espírita, que es la de reencarnación, nosotros vamos progresando gradualmente y las relaciones van a continuar. Esa es la verdadera familia. Los que han visto la película Nuestro Hogar, y los invito a que se la vean, que está allí en YouTube y también se consigue por allí. Ahí ven ustedes cómo la verdadera familia, hay una familia terrestre y una familia espiritual. Yo le explico a mis pacientes cuando lloran por un deudo que muere y, ahora, por ejemplo, ahora últimamente por este COVID, que no se preocupe, que la familia se compone por los que están en la casa arriba espiritual y la casa física. Ambos se complementan. El que regresó ya a la casa espiritual, desde allá va a tener su función de protección. O sea, como decir, aquel va a cuidar aquella casa que está en el mundo espiritual y ustedes lo pueden ver en nuestro hogar. Entonces, esto es lo grande de la reencarnación, saber que la familia se perpetúa, que las familias siguen
unidas, que no se pierden. Ya. Entonces, en el libro Espíritu de la Verdad de Chico Javier y de otros espíritus, nosotros vemos en el capítulo 48, renacer y volver a morir. ¿Qué nos dice allí Chico Javier con espíritus diversos? Que nosotros hemos tenido esas repeticiones de nacer, vivir y morir. Nacer, vivir y morir. Entonces, como en vidas pasadas hemos caminado por la puerta ancha de la perdición, hemos perdido la alegría de vivir, porque cuando ese hijo pródigo llega y pide perdón y reconoce que hay un padre creador con unas leyes que cumplir y le muestran todo el dolor y sufrimiento que ha sembrado, tiene que repararlo. Ahí vienen las reencarnaciones de expiación. Pero como está arrepentido y se cumple lo que Jesús dijo en el Sermón de la Montaña, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Sí, justicia divina, el Espíritu, como nos explica Jesús en la parábola del hijo pródigo, llega enfermo, arrepentido, con los bolsillos vacíos, enfermo, ha perdido la alegría de vivir. Pero al aceptar la tutela del Padre, se reconecta al Padre y vienen las reencarnaciones dolorosas, pero será consolado, porque está la certeza y la fe de que Dios va a ayudarlo y que a través de esa humildad que conquista ahora, Dios, el Padre Creador, lo va a asistir y siempre va a tener consuelo. Entonces, aquí nos dice este espíritu, el que firma el mensaje, Liz de Vasconcelos, ¿qué nos dice? Que hemos renacido y muerto millones de veces. Traemos deudas que pagar. Y por eso nos dice aquí el valor grandísimo de la humildad. Porque si no tenemos humildad, tenemos soberbia, arrogancia. Y eso nos separa del Creador. Y no vamos a tener la ayuda de espíritus buenos, de ángeles, de manos amigas que en la vida física nos den esa mano caritativa. Entonces, acordémonos que tener una oportunidad de reencarnación no es fácil. Mírense lo que nos dice aquí Liz de Vasconcelos. Las puertas de los cementerios jamás se cierran, pero las puertas de reencarnación solamente se abren mediante la contraseña del mérito obtenido realizando la caridad. Entonces, ya entramos a esta parte ya un poquito como ya en otro tenor, en otros materiales, como este que estamos viendo del doctor Brian Weiss. Doctor Brian Weiss es un gran psiquiatra de Estados Unidos que ha escrito muchos libros, como unos 5 o 6 libros, y él nos dice en la necesidad de cambiar las creencias. Mírese qué nos dice él, en uno de sus libros, que en noviembre de 1992, Galileo, la iglesia lo disculpó, es decir, lo perdonó por aquella herejía. Ya, ¿te acuerdas cuando él dijo que el sol no era el que daba la vuelta a la tierra, sino la tierra es el que daba la vuelta al sol? Para eso la iglesia fue una herejía, y solamente en 1980, durante 12 años, fíjense ustedes lo que se duró para que los obispos se reunieran y lo disculparan. 12 años. 329 años más tarde fue que la sentencia de ese año 1663 fue anulada. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice acá el doctor Brian Weiss?
que la gente descubre la verdad mirando en su interior y confiando en sus propios pensamientos y experiencias, en vez de confiar en lo que otros le enseñan como verdadero. Fíjense cuántas personas no sienten una intuición, un aviso del corazón por hacer algo y de pronto intelectualizan la experiencia y por conocimientos de otras personas que le han dicho, por algo que ha leído, dice, no, yo no voy a hacer eso. Y no le para la atención, no sigue lo que el corazón le dice y se equivoca. Entonces es importante también nuestro conocimiento interior, nuestras corazonadas. Entonces, este trabajo cambió nuestro modo de ver la realidad. No podemos seguir dejándonos por viejas creencias e ideas no probadas. Es importante que ustedes hagan un cambio de creencias, porque si nosotros ven ustedes la segunda parte, porque eso lo enseñé en la segunda parte de la reencarnación, ahí está bien detalladito cómo fue el que haya desaparecido del cristianismo la enseñanza que el Maestro Jesús él mismo lo dejó. Nacer de nuevo. Lo cambiaron por el agua del bautismo. El agua del bautismo borraba el hombre viejo y salía un hombre nuevo. No, señor, eso no quiso decir Jesús. Tanto es así que Nicodemo le hizo la pregunta, pero ¿cómo voy yo a volver a entrar al vientre de mi madre? Fíjense, uno de los grandes libros, que es un libro bestseller, que todavía lo compran como pan caliente en todas las librerías e incluso en las tiendas de barrio, las tiendas, las grandes tiendas que tenemos en Barranquilla, allí cuando ustedes a veces van a pagar sus compras, ahí los ponen. Muchas vidas, muchos maestros. Ya. Él le hace la regresión a esta persona que le pone el nombre Caterine, una mujer. Entre trabajo y trabajo, entre terapia y terapia, ella entra en trance y después de vivir su experiencia de vida pasada en la cual la va viviendo y se va curando de sus fobias, en ese momento ella hace, como dice, un trance o hace una pausa y entonces ya los espíritus de luz comienzan a hablar a través de su aparato de fonación. Y mírense en uno de los mensajes, que hay muchos en el libro, nuestro deber es aprender, volvernos parecidos a Dios por medio del conocimiento. Mírense, sabemos tan poco y se queda en silencio. El conocimiento nos acerca a Dios y después podemos descansar. Más tarde regresamos para enseñar y ayudar a los demás. Entonces, el doctor Brian Weiss, este libro que os pongo aquí, que es Muchos cuerpos, una misma alma, es uno de los últimos que él hizo, donde cada capítulo son pacientes que él atendió. Ya, este doctor, que es médico, psiquiatra y también estudió farmacología. Estas son dos frases que están en este libro. Ya no dudo de que la reencarnación es real. Nuestras almas han vivido antes y volverán a vivir porque somos inmortales. He tardado 24 años en dar con la pura verdad que conforma la esencia del presente. Somos inmortales, eternos, nunca moriremos. Entonces, aquí ustedes tienen un médico científico trabajando todos los días a través de la sanación, que es llevar a los pacientes a sus vidas pasadas donde están ancladas muchas causas de las enfermedades actuales, sobre todo las emocionales. Entonces, aquí tenemos un científico, tenemos una persona de hoy dando, corroborando las palabras de nuestro querido Maestro Jesús. Entonces, es importante que nosotros escuchemos a las personas que están capacitadas y que están trabajando para eso, ¿verdad? Ustedes no van a llevar un zapatero a su casa para que le arreglen un problema eléctrico, puede haber un incendio, ni le van a dar el carro que tiene que necesitar un mecánico conocido en eso, no se lo van a llevar allá a un sepulturero. Cada quien a lo suyo.
Entonces hay personas que ni saben de la vida, no saben de la muerte, no han estudiado, no han experimentado y te dicen de pleno que la vida no existe. A ver, dame una prueba. En cambio tenemos científicamente, mírense aquí al doctor Brian Weiss, los principales libros de él. Unos libros que están bien documentados, ¿verdad? A través del tiempo también son pacientes. En este libro, A través del tiempo, hay un caso muy bonito. Había una persona, una señora obesa, pero más de 100 kilos, tenía como 120 kilos. Y no tenía forma, no ha podido rebajar con ninguno de los medicamentos. Asiste a la consulta del doctor Brian Weiss. Él le hace una vida pasada y resulta que esta paciente había muerto en el desierto, en un desierto de África. Y allí, en el calor del desierto y sin agua y sin comida, ella muere. Y para ello ella muere en ese drama de la soledad, del calor, sin agua, sin comida, arañando la tierra. Entonces, eso le queda grabado ahí en su inconsciente. Entonces, cuando ella renace, Dios le da otro cuerpo, vuelve y nace, que ella en el momento de morir, ella se hace ese compromiso, que en la próxima vida ella va a comer y a comer y a comer porque ella no se va a dejar morir. Y entonces este espíritu nace y desde pequeño comienza a comer y a comer y a comer porque él no se va a morir de hambre ni de sed. Cuando el doctor Brian Weiss le hace la regresión y ella hace la catarsis, acuérdense que catarsis es vomitar, comienza a extraer ese ruido informativo que quedó en su ser bioelectrónico. La persona se libera de esa ansiedad, de esa angustia y comenzó a bajar de peso rápidamente. En poco tiempo regresó a su peso ideal de 70 y pico de kilos. Mírense ustedes cómo la mente domina el cuerpo. Entonces, aquí ustedes van a encontrar en estos libros curaciones grandiosas. En todos los libros. Lazos de amor. Habla de una pareja que se encuentran en vidas pasadas y ellos, sin saberlo, están asistiendo al mismo consultorio del doctor Brian Weiss. Y él va atendiendo indistintamente a cada uno de ellos y él ya se había dado cuenta que cómo se parecían las vidas de estas dos personas. Y también es muy lindo de ver cómo estas dos personas allí en el consultorio del doctor Brian Weiss se reencuentran. Tenemos los mensajes de los sabios. Aquí hay un capítulo dedicado a la doctrina espírita. El doctor Brian Weiss viajó al Brasil y visitó centros espíritas. Ahí hay un capítulo completo. También se los recomiendo. Entonces, aquí yo traigo un exponente grandioso sobre la existencia de la reencarnación. Entonces ahora vamos a ver rápidamente la reencarnación y las culturas del mundo. La reencarnación y las culturas del mundo. Nosotros vamos a ver en los judíos, los esenios, que es el pueblo de los judíos que formó Moisés y que se fue al desierto, al cual Jesús de Nazaret visitaba. Juan Bautista era esenio. Juan era esenio. Entonces, ellos sabían de la reencarnación. Claro que en ese entonces no se llamaba así. Transmigración de las almas. El libro de los judíos, el Talmud, por eso Jesús le dijo a Nicodemo, ¿cómo tú siendo rabino judío no sepas de esto? ¿Por qué? Porque la Cabala, el Talmud, el Zohar, esos libros de los judíos hablan de eso. Ya, transmigración de las almas. Entonces, de los grandes hombres que hemos tenido en la parte esta de la filosofía, tenemos a Plotino, fundador del neoplatonismo. Ya, tenía la escuela en Roma. Él decía que las encarnaciones es como actores que cambian de papeles, pero es el mismo actor. ¿Por qué? Así como se pone máscaras o vestidos diferentes,
Nosotros tenemos en cada vida una máscara, pero somos el mismo individuo. Ahí tenemos seguidores grandiosos como Porfirio, que escribió las Eneadas. Del neoplatonismo bebieron Dionisio, que es el que habla de los querubines, serafines. Y aquí un libro del neoplatonismo de Francisco de Osuna, escribe el abecedario espiritual, así se llama el librito, se consigue. Y es el libro donde Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia, reformadora de las Carmelitas Descalzas, y que entraba en éxtasis y que tiene muchos libros que están en el Escorial y que se consiguen en la librería Juan Pablo y las Paulinas. Ella meditaba a través de lo que ella llamaba la oración contemplativa, y que tiene muchos libros en los cuales uno de los grandes es El Castillo Interior. Pues ella sigue los libros del neoplatonismo. Allí es donde ella se revela ante la iglesia y ella dice que no va a orar más, sino ella hace la oración contemplativa. Y encuentra que a través del Padre Nuestro es un mantra en la cual se va repitiendo en la meditación. Entonces ella hace la meditación que ella le llama oración contemplativa a través de repetir el Padre Nuestro. Y muchos padres de la iglesia, como los vamos a ver aquí, siguieron la enseñanza de Plotino. Ustedes vemos aquí los seguidores: a Porfirio, a Yámblico, San Gregorio de Nacianceno, San Jerónimo, el que tradujo la Biblia del griego al latín por encargo del Papa. Mírense ahí, apoyó la idea de la reencarnación en su carta a Habitus. Justino el Mártir, Irineo de León, Clemente de Alejandría, Orígenes, el gran Orígenes. Entonces, mírense ustedes que muchas personas desconocen que los padres de la iglesia, los primeros cristianos y grandes hombres como los que estoy aquí, seguían las enseñanzas de Jesús de la reencarnación y de Plotino y de todas estas personas como Orígenes, que defendían las palabras de Jesús porque las entendieron como él las dejó. No fueron tergiversadas, porque ¿cuándo se tergiversó? En el año 533. Tenemos grandes psiquiatras como Carl Gustav Jung. ¿Quién no conoce a Jung? De los grandes padres, o sea, de las bases del psicoanálisis hoy, de la psicología moderna, tenemos a Freud y este gran hombre, Jung. Vea lo que dice él: la vida de uno se prolonga en el tiempo pasando a través de diferentes existencias físicas. Es una secuencia vital interrumpida por diferentes reencarnaciones. Entonces, este libro, Recuerdos, Sueños y Pensamientos, que yo lo tengo, nos dice allí afuera tiene que existir un determinante, una necesidad que condiciona al mundo, que ponga punto final al estado después de la muerte. Este determinante creativo debe decidir qué almas volverán a zambullirse en el nacimiento, y eso dependerá de lo completo o incompleto que los individuos hayan llevado su existencia humana. Ya. Entonces, mírense esa pequeña frase de Jung. El que Henry Ford, el de los automóviles, a los 26 años, miren la frase que dice: el genio es el fruto de una larga experiencia en muchas vidas. Víctor Hugo, el gran poeta: toda creación es un ascenso perpetuo desde el bruto al hombre, desde el hombre a Dios. Y mírense lo que dice allí: cuando descienda a la tumba, podré decir como muchos otros: he terminado mis días de trabajo, pero no podré decir he terminado mi vida. Mi trabajo diario empezará de nuevo a la mañana siguiente. Frases de Víctor Hugo. El gran Arthur Conan Doyle, imagínense, el que hizo el detective Sherlock Holmes, que prácticamente es una de las grandes obras literarias más llevadas a la pantalla chica y a la grande. Tiene un libro que lo tenemos los espíritas, yo lo tengo en español: Historia del Espiritismo, de Arturo Conan Doyle. Fue médico. Él tiene la muerte de uno de sus hijos. Ahí está el nombre, Kingsley, una neumonía.
Allí él sufre por el dolor de la pérdida de él y él era un sir, ya, de esto de la reina de Inglaterra, formaba parte de la corte, era un lord, ya. Él se estrecha los vínculos con el fundador de la doctrina, Allan Kardec, y publica este gran libro, ya. Lo mismo este gran literato, León Tolstoy, también aceptaba la ley de la reencarnación. Mírense esta frase de Gandhi. Escribió en una carta: es una amabilidad de la naturaleza que no recordemos las vidas pasadas. Este gran mártir, Giordano Bruno, muy famoso, astrónomo, filósofo, poeta, y era un monje dominico. Ya. Entonces, él hablaba que existían muchos mundos habitados. Lo encarcelaron 8 años, luego lo quemaron. Ya, era doctor en teología, profesor de la Universidad de París, de la Universidad de Oxford. En 1600, el Papa Clemente VIII lo llevó allá a la Inquisición y le dicen que es hereje. Y él que dice: tembláis más vosotros al anunciar esta sentencia que yo al recibirla. Se le quemaron los libros y lo queman en la hoguera. ¿Por qué lo procesan? Porque decía que Cristo no era Dios, que no estaba de acuerdo con la virginidad de María y creía en la reencarnación y en que existían otros mundos. William James es un gran psicólogo de la Universidad de Harvard. Tiene muchos libros importantes en los cuales los psiquiatras y psicólogos de hoy día han bebido y siguen bebiendo como libros fundamentales en toda persona que quiere ser psicólogo. Ya. Entonces, él creía en la inmortalidad del alma y decía que la conciencia puede continuar después de la muerte. Y aceptaba que había tenido muchas experiencias en la tierra. Mírense este filósofo, Leibniz, decía que todas las almas habían persistido siempre. Benjamin Franklin, presidente de los Estados Unidos, también aceptaba la teoría de las vidas sucesivas. Napoleón decía que él era Carlomagno. Emmanuel Kant, el gran filósofo existencialista, también la defendía. Arturo Schopenhauer, ya. Entonces, hablaba aquí de las familias, que las familias se iban a encontrar en las siguientes vidas. Ya, él no hablaba de reencarnación, sino palingenesis. Y no aceptaba la palabra metempsicosis porque metempsicosis habla de la reencarnación, pero tú puedes regresar a vidas animales. Y no es así. Después que el espíritu llega a la vida de animal, pasa a humano, no regresa. Sigue su progreso hacia Dios. Aquí tenemos a otra psicóloga graduada en la Universidad de Wisconsin. Muere en 1984 y tenía este grado PhD. Y él nos decía, la doctora, y tiene varios libros, ustedes ven aquí La reencarnación, muchas moradas, ¿verdad? Y tenemos nuevos descubrimientos sobre la reencarnación. Yo tengo esos 2 libros. Y ella nos decía que el modelo reencarnacionista es religioso, es filosófico y psicológico, porque nos soluciona problemas prácticos de la psiquis. Ya. Entonces ella nos decía que cada alma es una porción de Dios, que la vida está llena de objetivos, que la vida es continua y que la vida humana está gobernada por leyes, las leyes de Dios. Entonces, esta doctora, y hay muchas psiquiatras y psicólogos, pero no le hemos puesto todo. Tenemos la doctora Edith Fiori y tenemos muchos más. Vamos a pasar para hablar de este Edgar Cayce, este gran hombre que se llamaba el profeta durmiente. Entonces, este Edgar Cayce, vamos a hacer rápidamente un pequeño resumen.
Ya. Él, ¿qué nos dice aquí esta primera diapositiva de él? Que muchas personas en el mundo descubren la vida y obras de Edgar Cayce. ¿Verdad? Fotógrafo apasionado, catequista ferviente. Se leía la Biblia de primero al final durante el año. Durante su vida empezaba a leerla desde enero a diciembre. La leyó varias veces. Efectuó durante 43 años lecturas de vida en hipnosis. Se acostaba en un sofá, cruzaba las manos y entraba en trance. Se le daba el nombre de la persona y el lugar donde estaba. Y cualquiera que fuese el lugar, contestaba la pregunta que le hacían de esta persona. Había la secretaria que escribía todo. Todas esas lecturas están allá en la asociación, la asociación que existe en Estados Unidos, en Virginia Beach, la Asociación para la Investigación y la Iluminación, creada en 1931. Hay 14.306 lecturas de vidas pasadas. Entonces, este señor, trabajador de Jesucristo, yo tengo varios libros de él, como 10 libros, porque desde pelado, desde que tenía 9 años, a mí me interesaba todo esto que hoy estudio. Y los primeros libros que yo tuve fueron unos de Edgar Cayce. Desde entonces los he buscado y yo tengo la biografía en un libro que se llama Hay un río. Lo tengo en inglés y en español. Entonces, siempre me ha apasionado la vida de Edgar Cayce. Y él en su libro, él explica en un capítulo los sueños con Jesús de Nazaret. Entonces, nosotros, Edgar Cayce, la doctrina espírita en el libro Transición Planetaria, ustedes lo ven aquí, en el capítulo 13, se llama ese capítulo Conquistando el Tiempo Desperdiciado, en el libro Transición Planetaria. ¿Qué nos dice ahí? Que en los cielos del Brasil hay una colonia espiritual creada con la aprobación de Francisco de Asís. Y allá en el mundo espiritual, en la colonia, hubo una reunión y quien hablaba el doctor Artemio Guimaraes, médico genetista, que dirigía la encarnación de 500 obreros de las Pléyades que ayudarían en el paso de la Tierra al mundo de regeneración. Porque ya han reencarnado en la Tierra muchos amigos de las Pléyades, de los planetas, de las estrellas de las Pléyades. Oíste, al acto asistió Francisco de Asís con Clara de Asís. El doctor médico genetista inicia la conferencia así. Ya Jesús, en el sermón profético del capítulo 13 de Marcos, nos habló de las señales que se viven. Ya, y esas señales nos hablan de los grandes cambios y que Juan Evangelista en el Apocalipsis nos las anunció. En el libro de Isaías y de Nos también señalaron los acontecimientos. El calendario maya, las profecías mayas también. Nostradamus también nos dijo de los graves padecimientos. Y mírense que allí en el libro de Transición Planetaria, en el capítulo 13, nos nombran a Edgar Cayce. Porque Edgar Cayce también hizo muchas profecías que se han cumplido. Y allí en los libros de él, que yo lo he leído, nos dice que habrán cambios muy evidentes en la geografía de la Tierra por sismos. Entonces, para que ustedes den cuenta que la misma doctrina espírita reconoce la existencia y la importancia de Edgar Cayce. Entonces, él nació en 1877. Él queda afónico y él recupera la voz por una hipnosis, ya, de un hipnotista que llegó al pueblo. Entonces, el hipnotista le logra recuperar su voz, ya,
dándole la orden que mejore la circulación de la zona. Y así se presentó la curación. Entonces, un osteópata, o sea, un quiropráctico llamado Lane, se da cuenta que asistió a esta curación y comienza a decirle a él que él puede curar a las personas. Entonces, ahí comienza él a curar. En 1901, Kais efectuó su primera lectura psíquica. Entonces, acá está una foto de la asociación, ya. Entonces, ya a los 24 años empieza él al poner al servicio de la humanidad este don. Y van más de 400 libros hasta la fecha de su obra. Libros que lo han escrito psicólogos. Por ejemplo, la doctora Gina Servinara escribió sobre él. Y muchos médicos en Estados Unidos han seguido sus enseñanzas. Entonces, sus lecturas, hay 3 categorías: de salud, de vida y especiales. Entonces, vamos a ver rápidamente cosas que él decía. Que yo he extraído de sus libros. Muchos iban a su consulta para mejorar su vida, la suerte. Y él le decía, porque él hablaba, él le preguntaban que de dónde extraía el conocimiento. Y él decía, yo veo 12 ancianos que son los que responden las preguntas de todos ellos. ¿Y qué decían esas lecturas? Que todo el problema, la dolorosa situación yacía dentro de nosotros. Y es lo primero que debemos aceptar las personas que tienen dificultades. Por ejemplo, ¿qué es la enfermedad? La resistencia, o sea, la oposición que hacemos nosotros a algún problema. Hay muchas personas que se enferman porque no aceptan la muerte de un ser querido, porque no aceptan un negocio frustrado, una pérdida de un dinero. Hay que aceptar, esa es humildad. Y mírense lo que él le decía en el común denominador de las lecturas. Cada problema es ocasionado por uno mismo y debe ser redimido por uno mismo. Mírense ese resumen. No importa cuál sea el problema: soledad, un esposo con el cual no se congenia, un hijo idiota, un complejo de inferioridad, medio ambiente hostil. Debemos darnos cuenta que solo por la transformación del yo puede ser la situación trascendida. ¿Qué es lo que debemos cambiar? Cambiar la actitud en la cual miramos el problema y lo enfrentamos. Y la primera actitud es aceptarla para poderla transformarla. Entonces, mírense esa gran inteligencia de esos grandes espíritus que a través de él hablaban, como hoy la doctrina de los espíritus, el libro de los espíritus, el evangelio y toda la codificación cartesiana es dada por la voz de los espíritus. Entonces, aquí traigo un pequeño ejemplo. 1901, ya, en ese momento, desde que él empieza en su primera lectura en 1901, ya, se le pone a eso el nombre de lecturas de vida. Y el punto de vista general de Edgar Cayce, ¿cuáles son? Excluye la metempsicosis, o sea, no se regresa a la escala animal, igual a la doctrina espírita. Debemos vivir el presente para desarrollarnos espiritualmente y ayudándonos unos a otros. Lo importante no es lo que hemos hecho y hemos sido antes de vidas pasadas, sino cómo reaccionamos frente a las oportunidades y a las pruebas que surgen hoy mismo. O sea, las elecciones y la conducta que provienen de nuestro libre albedrío son las que importan. ¿Ya? No importa lo que hemos sido en otras vidas o que quizá también hemos hecho de la vida y que tengamos que corregir. Ya. Entonces, hablaba él también del karma. En el idioma de la India, el sánscrito quiere decir karma, el hecho, acto. Se le da el sentido de causa y efecto, acción y reacción. Es una memoria. No es una deuda que tengamos que pagar.
como si fuera un criterio rígido universal. El karma es una memoria, una fuente de información que incluye elementos positivos y otros aparentemente negativos, en la cual el subconsciente busca los datos que utiliza en el presente. Esto nos explica, por ejemplo, esas animosidades espontáneas que sentimos por unas personas. O sea, nos encontramos con personas, en algunos hay antipatía y otros hay simpatías. Se conoce mucho en las parejas enamorados, amor a primera vista. Esos son almas que ya se conocen. Quinto, no se reencarna de inmediato. Lo que llamamos subconsciente en el plano físico viene a ser nuestro consciente en el más allá. El alma recapitula todo lo que ha atravesado y escoge entre las lecciones que debe aprender las que se siente capaz de asumir ahora a fin de continuar progresando. Así aguarda el momento propicio para renacer en la tierra. Se decidirá por un cuerpo masculino o femenino según el objetivo de la reencarnación, lo que quiera Dios de ese hijo. 11. El karma no se establece entre los individuos, sino contra uno mismo. En otras palabras, uno se enfrenta a sí mismo. La noción más difícil de entender es que, en general, se nos brinda la posibilidad de resolver nuestros propios problemas kármicos a través de nuestras interacciones con los demás. Entonces, nosotros nos vamos a reunir, nos vamos a encontrar en la vida como hermanos, como esposos, como hijos, como trabajadores en una empresa, pero ahí viene una interacción, ya, y quizás entre ellos tengamos algunas deudas, y es lo más difícil, por eso el gran laboratorio psíquico es el hogar, donde muchas veces nos vamos a encontrar con personas en lo cual tenemos que trascender, convertir los odios en amor, perdonando. La doctrina de la reencarnación no es una doctrina fatalista o con una suerte inmutable. A lo contrario, somos dueños de nuestro destino. Podemos controlar nuestras acciones, pensamientos y palabras y escoger nuestro comportamiento ante las circunstancias que nosotros mismos hemos engendrado. ¿Qué es lo principal? Es cómo nos vamos a disponer para hacerle frente. ¿Ya? ¿Qué actitud vamos a asumir ante la situación que se nos presenta? ¿Verdad? Ejemplo. En esta época, Dios tenga misericordia de todos nosotros, se está aumentando el suicidio por los sufrimientos, porque no entienden. Yo he leído como médicos que por no llevar el COVID a su casa se suicidan. Esa es una actitud muy errada. Entonces, nosotros tenemos, con el conocimiento de las leyes espirituales, de la reencarnación, de la vida después de la muerte, la inmortalidad del alma, herramientas para no tomar esa decisión tan incorrecta, porque es rechazar el mejor regalo que Dios nos da, la vida actual. Entonces, aquí vamos a traer unas pequeñas lecturas de vida que hacía Edgar Cayce. Ya, le decía estos son consejos que le daba a las personas que pedían lectura de vida. Hay leyes espirituales inmutables. Lo semejante atrae lo semejante. Lo que siembres cosecharás. Dios no puede ser burlado. Como trates a tu prójimo, vas a ser tratado. No todo en la vida es vida, ni todo en la muerte es muerte. Porque uno es el nacimiento de lo otro cuando es observado desde el todo o desde el centro, y no es sino la experiencia de la entidad en sus transiciones desde y hasta ese centro universal desde el cual tiene lugar toda realización. ¿Ya? Entonces, tenemos que saber la certeza de que hay un Padre Creador. Ya, y ese es el centro universal. Entonces, las cosas que una vez aplicaste en vidas pasadas, las estás encontrando ahora. Con esto en tu mente, tú deberás pagar cada ápice de lo que quebrantaste de la ley. Fíjense lo que nos decía Edgar Cayce, que a mí me gusta darle a mis pacientes leer los capítulos de Juan 14, 15, 16, 17. Ya, él lo ponía de consejo.
que leyeran esos capítulos, que lo meditaran. Ya, que nos preguntáramos, ¿quién es nuestro Padre? ¿Qué dice Jesús cuando dice muchas moradas en la casa de mi Padre? Ya, no, él decía, tu cuerpo es el templo. Muchas moradas tiene esa persona, muchos templos, porque la persona ha estado una y otra vez en las experiencias sobre la tierra, y ellos son en ocasiones mansiones, en otras veces casas y otras veces cabañas. La doctora Gina Servinara, esta gran psicóloga, tiene un libro dedicado a Edgar Cayce completamente. Mírese de este libro estas pequeñas frases que yo extraigo. Sabes que en cualquier estado en que te encuentres, de mente, de cuerpo o físico, eso es lo que tú has construido y es necesario para tu desenvolvimiento actual. No pienses a sentirte lástima por ti mismo o a pensar que alguien te ha tratado mal. Lo que tú siembras, cosechas. Siempre nos ponemos a veces de víctimas. Y todo es lo que tú me hiciste, lo que tú me hiciste, lo que mi papá me hizo, lo que mi mamá me hizo, que tú. Y siempre tratamos de proyectar la causa del mal afuera, pero no nos revisamos. Sabe que en cualquier sea el estado en que te encuentres, eso es por el momento lo mejor para ti. No mires hacia atrás en busca de lo que debió haber sido. Levántate, mira hacia arriba, ahora de donde estás. Entonces, aquí hay un caso del capítulo 5 de este libro, Edgar Cayce y la reencarnación. El capítulo 5, que se llama así, Muchas moradas. ¿Qué nos habla aquí Edgar Cayce? Que la soberbia puede dar como resultado padecimientos físicos, y más cuando dicho orgullo ha sido expresado en forma de escarnio o de menosprecio. La risa cruel y las palabras dañinas son agresiones físicas y da un karma que se llama boomerang, o sea que regresa y nos va a traer el mismo tipo de sufrimientos que le hicimos a la otra persona. Entonces, de estas lecturas de Cayce, tenemos esta primera, cuando las persecuciones de los cristianos en el Coliseo de Roma. Hay un caso de poliomielitis, una mujer de 45 años que va a donde Edgar Cayce a pedirle lectura de vida. Tiene 3 hijos. A los 36 años fue atacada por una parálisis infantil y no ha podido caminar, sino en silla de ruedas. Ella pide el por qué ella sufre. Ya, ¿y qué le dice Edgar Cayce en trance? Que ella formaba parte de la nobleza cerca de Nerón, el emperador ese romano, el que mandó a quemar Roma. Y ya perseguía a los cristianos. Y entonces, cuando entraban los cristianos a la arena y cuando los leones se comían a los cristianos o los quemaban, ella se reía y gozaba de aquellos que quedaban allí inmóviles, despedazados en la tierra, y se reía. ¿Y qué dice la lectura? Esto mismo regresa. Un segundo ejemplo. Una mujer de 34 años que fue atacada por parálisis infantil a los 6 meses de edad. Ya. Después tuvo 2 amores desafortunados. El primero muere en una guerra. El segundo se enfermó. Y al recuperarse se casa con la enfermera que lo atendió. Los padres de esta señora pasaban peleando. Luego se cae de unas escaleras, sufriendo una lesión de la columna vertebral. En la lectura de vida le dicen de nuevo Roma. La entidad fue miembro en aquella época de la servidumbre del Palatino y con frecuencia se colocaba cerca de la arena del circo para ver las luchas de hombre con hombre y con los leones. Gran parte de sus luchas físicas tienen su origen en la risa de menosprecio que hacía esta persona ante la debilidad de aquellos que peleaban por una causa. O sea, no entendía a la persona, por ejemplo, un cristiano que moría por la causa de ser fiel a Dios y a Jesucristo y que tenían certeza de la inmortalidad del alma, y las personas se reían. Y ese menosprecio, esa burla, regresaba después.
Mírense este otro caso, el tercero, una niña que cojeaba por tuberculosis en la cadera. Vuelve a salir la cuestión de los circos, del circo romano. Cuando vivía en Roma, fue uno de los grandes aristócratas de Nerón y se divertía observando los sufrimientos de los cristianos en la arena. ¿Ya? Entonces, en ese momento ella tenía una tuberculosis en la cadera. Y mírense lo que ella, en el momento que un león coge a una mujer allí en la arena y le devora y lo coge, el león le devora y le parte toda la cadera. Y ella se reía y gozó. Mírense ustedes ese karma boomerang donde gozó del sufrimiento de esta niña que fue desgarrada por el león allí en la cadera. Ella años después en otra vida le viene una tuberculosis. Mírense ustedes. Cuarto ejemplo, joven de 21 años católico cuyos padres deseaban que fuese sacerdote, pero él no sentía esa vocación. Tenía una tendencia hacia la homosexualidad. ¿Y qué dice la lectura? Formó parte en una vida anterior en una corte de Francia. Satirizaba, o sea, criticaba, se burlaba, murmuraba. Sintiendo un deleite, gozaba en poner de manifiesto los escándalos homosexuales de la corte de los reyes, porque era caricaturista. O sea, hacía dibujitos y estos chismes los hacía populis, los publicaba y gozaba con eso. ¿Y qué le dijo la lectura? No condenes, concluye la lectura, para que no seas condenado. Porque con la vara que midas serás medido. Y lo que repruebes en otros, en ti mismo lo hallarás. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí ya la última conferencia, la última diapositiva? Aquel que ríe de las aflicciones de otro está en realidad condenando un grupo de circunstancias de las que no entiende su necesidad. Está menospreciando el derecho de cada hombre a evolucionar, valiéndose incluso de una condición humilde y que creemos nosotros que no tiene sentido, porque desprecia la dignidad, el valor y la divinidad que está en toda alma. Mírense, por mucho que creamos a un ser, que lo pordebajemos, que lo despreciemos, que lo desvaloricemos, estamos despreciando dignidad, valor y que es hijo de Dios. Jesús de Nazaret valoraba tanto a los seres, porque así sean crímenes, así sean cualquier tipo de mujer como María Magdalena, a todos les daba su dignidad porque sabía que ese espíritu tenía millones de años de evolución, que había pasado por los minerales, por los vegetales, por el animal, y hoy estaba ya en forma humana buscando el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Jesús, ya que como él decía, mi Padre y yo somos uno, él no veía el presente, él veía el futuro. Él veía que todos íbamos a ser ángeles, y hoy en esa persona criminal, entre comillas, con quien hablaba, él veía el potencial, porque veía el futuro a dónde iba a llegar. Entonces nosotros tenemos que con la reencarnación ver esa persona que hoy despreciamos, que tiene un potencial para crecer, porque ese hijo, como todos los hijos de Dios, así sean el más criminal, llegará a verlo, llegará a conquistar la plenitud. La decisión está en nosotros si cogemos el camino culebrero o el camino recto. Entonces nosotros, no importa que tan bajo o ridículo sea el estado en la cual la persona cayó, ya, no podemos considerarnos un ser superior. Entonces, en el Salmo dice, pondré en mis labios un bozal para no pecar con mi lengua, no juzgar para no ser juzgado. Ya. Y Mateo 12, versículo 34 dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Y dice Jesús, toda palabra ociosa que hablen los hombres,
darán cuenta de ella, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras será condenado. Muchas gracias. Gracias a ti, Mañe. Muy amable. Empezamos de una vez con una pregunta que ya te formularon aquí escrita. Dice, gracias por la información compartida. ¿Será posible que el doctor nos comparta alguna experiencia propia sobre la reencarnación? Miguel Raxón, creo que es de Guatemala, Miguel. Adelante, Mañe. Experiencia propia está diciendo que como mía. Sí, algo que tú sepas de tus existencias anteriores, que hayas visto, que te hayan dicho, que hayas percibido, en fin. Bueno, yo he visto muchas. La doctrina espírita tiene un libro que se llama A Camino de la Luz, que la escribe Chico Javier y el espíritu Emmanuel. Ese libro se consigue aquí. Todos los espíritas, la mayoría lo tenemos. Y nos habla de la venida de la tierra de 4 razas. Nos explica el paraíso perdido, el Edén. La tierra es un planeta que el Maestro Jesús construyó, pero Jesús no es Dios. Tiene muchas frases, más de 80 frases que Kardec en el libro Obras Póstumas lo puso. Pero una de las que más me gusta es la siguiente, cuando la madre Salomé, le lleva a los hijos Juan y Santiago y le dice, me los pones al lado tuyo cuando llegues al trono. Y él le dice, eso no me corresponde a mí, eso lo decide mi padre. Entonces, pero Jesús sí hizo la tierra y está escrito en el capítulo 1 de Juan, versículo 10, lo pueden buscar. Entonces el maestro nos recibió exiliados de Capela. Ese sol existe aquí en el mapa astronómico, tiene un sistema binario, tiene 2 soles. Y allá tiene su constelación de planetas. De un planeta de ese fuimos exiliados. La raza judía, la aria, la de la India, la raza anglosajona, los egipcios. Entonces, porque aquí han habido otros, en otras épocas de otros planetas. Entonces, aquello que se busca en el libro de Brian Weiss, Muchos cuerpos, una misma alma, que se consigue en la Panamericana, en la Nacional. El capítulo 9 se llama Patrick, la seguridad. Es un niño díscolo de 12 años, cuando llega más tarde a la universidad, no sabe qué carrera elegir, hasta que llega a donde Brian Weiss, y haciendo una lectura de vidas pasadas, él dice, yo vengo en una nave entrando a la Tierra. Un capítulo entero, extenso, léanselo, para que veas tú la veracidad de todo esto. Entonces, yo sé, porque yo me he visto ya que soy uno de esos exiliados. Y mírese una cantidad de razas, la judía, la más rebelde, de la India, que son los arios, la parte esa de Europa. Todo eso formamos parte de esos exiliados, pero aquí hay gente de otros planetas. Entonces, esa es una cosa que yo me he podido ver. Otras veces me he visto en la China. También fui médico de medicina acupuntura. También me he visto en épocas con el Maestro Jesús en la Galilea. O sea, lo importante es que, por ejemplo, en el Oriente, la mayoría de los habitantes de la India, de la China, de Japón, ellos meditan, hacen la meditación. Por ejemplo, en los lamas, en el Tíbet, en esos monasterios que meditan tanto, cuando tú meditas, tú logras entrar a ese paraíso, digamos así, a ese subconsciente, a ese inconsciente, y tú te das cuenta y compruebas de que la reencarnación es cierta. Entonces, pero el mundo occidental, este mundo materialista, no meditan, o sea, no miran hacia adentro, no tratan de encontrarse a sí mismo, porque todo el conocimiento está dentro de uno mismo. Entonces, ¿qué sucede? Al no hacer introspección dentro de ti, no meditando,
pasan en el bullicio de lo material, todo el jolgorio. Por eso el apóstol Pablo decía, no mire las cosas de la tierra, sino las del cielo. Hay que ponerle atención al espíritu, porque el espíritu es el inmortal. El cuerpo físico un día se acaba. Entonces, al pasar 24 horas pendiente del cuerpo y no preguntarse cosas del alma, que hoy la doctrina espírita nos los da, pues tratamos de irnos por el camino más fácil, negar lo que no sabemos e irnos por el corriente de todos, diciendo que todos, la mayoría no meditan, no investigan. Por eso yo decía, si tú tienes que preguntarle algo a alguien de lo espiritual, tú tienes que ir no al neófito, al que no sabe eso. Un Brian Weiss que está todos los días trabajando y curando problemas graves sin un medicamento que lo que hace es empeorar la mente, sin una droga. A través de la reencarnación, las vidas pasadas, la persona hace su reencuentro y se da cuenta, como el ejemplo que dije de la obesa que se enflaquece cuando se da cuenta que su actitud de comer desaforadamente es conflicto, algo que quedó grabado y que se hizo la promesa que iba a comer tanto que no se iba a dejar morir. Entonces, nosotros hoy tenemos que investigar, meditar, si queremos dar respuesta a nuestros interrogantes y darnos cuenta que las vidas pasadas sí existen. Claro que existen. Entonces, fíjense que si ustedes investigan en muchas personas, porque a veces en las fiestas, hay fiestas, reuniones familiares, un grupito de 4, 5, 6 se ponen en un rincón a hablar de experiencias paranormales. ¿Y tú qué viste? ¿Y tú qué sentiste? Y comienza a conversar experiencia. Hay que se acerque a alguien que las tildes de locas se quedan calladas. Pero cada una de esas personas se dará cuenta que en cualquier momento, en una noche, ha tenido desprendimiento del espíritu. Se ha salido fuera del cuerpo físico. Se ha visto flotando y ve el cuerpo abajo en la cama y le da miedo. Personas que estudian la espiritualidad, que estudian la doctrina de los espíritus, saben de que eso es verdad. Nos vemos fuera del cuerpo físico con toda naturalidad. Dar la prueba de que la vida existe, que el cuerpo es animado por el alma. Entonces, muchos de nosotros hemos tenido experiencias, ya les he nombrado algunas de las cuales yo me he visto. También me he visto en el Egipto. Entonces, la reencarnación es cierta, la ciencia lo está demostrando. Aquel que medite a través de horas y horas se dará cuenta de la verdad de este gran principio. Es una ley. Así el hombre la niegue, es una ley. Para poder ver a Dios algún día, como dice Jesús en el sermón de la bienaventuranza, limpios de corazón. ¿Cómo vamos a limpiar el corazón? A través de las vidas sucesivas. Listo, Mañe, muchas gracias. Yo creo que ya podemos ir haciendo pues, la conclusión para que hagas la oración final. Y estoy seguro que tus amigos te querrán saludar. Así que entonces, por favor, la conclusión y la oración final. Bueno, la conclusión es que si nosotros queremos dar respuestas a esos grandes interrogantes del dolor, del sufrimiento, ya, que puede llegar en cualquier momento de nuestras vidas como ahora, donde el COVID se ha llevado a muchos y las personas que viven la experiencia se preguntarán, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está su justicia? Si no acepta la reencarnación, no entiende. Entonces, es importante nosotros preguntarnos, si no en este momento no es un acervo cultural, religioso, espiritualista de nosotros, preguntémonos, ya, hay que cambiar las creencias. Preguntémonos con una mente abierta. ¿Por qué? Porque solo la ley de las vidas sucesivas nos explica tantas situaciones que se presentan en el ser humano. Como decíamos al principio, ¿dónde está? ¿Por qué la muerte de pequeños
a edades tempranas. ¿Por qué tiene una madre sufrir el dolor tan grande que es su hijo, que se muere al año, a los 2 años, a los 3 años? Cualquier ser querido que es arrebatado en edades tempranas. Hoy en nuestra Colombia, ¿cuántos hogares están huérfanos porque matan al padre? Los policías que están dejando niños huérfanos. ¿Por qué? Solamente con la ley de la reencarnación y que existe la vida inmortal, nosotros podemos dar respuesta a esos interrogantes. Ya, entonces Jesús de Nazaret, esa es la gran conclusión. Léanse varias veces en capítulo 3, versículo 1. Nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. El Jesús le explica a Nicodemo, el Espíritu sopla donde quiere, pero no sabes de dónde viene ni dónde va. Mírense ustedes esa frase que dice Jesús, el Espíritu sopla. A veces cuando la gente siente que un espíritu se le acerca, le abanican. Ay, sentí una brisa que me dio por la cabeza, que sentí una brisa por los pies, que yo sentí una brisa que me pasó y entró al cuarto. Porque el espíritu a veces se siente como una brisa. Y Jesús de Nazaret lo dijo. Del cuerpo tú sabes de dónde viene, o sea, la biografía. Tú preguntas la biografía de cualquier ser humano, por ejemplo, la biografía que estudiamos de grandes intelectuales. Nació en tal parte, murió en tal parte, sus padres eran así, estudió en tal colegio, estudió en la universidad. Tú conoces eso, pero del espíritu tú no lo sabes. Entonces, eso es lo que dijo Jesús en ese entonces. Entonces, estudien y váyanse a la segunda parte de esta charla, la reencarnación, la segunda parte, donde está la historia, por qué desaparece del cristianismo, qué pasó para que tergiversaran esas palabras de Jesús. Entonces, hoy estamos enseñando enseñanzas de hombres mortales. Un emperador llamado Justiniano II cambió todo en un decreto imperial en el concilio de Constantinopla 533 después de Cristo. Y no ha habido nadie que quite esa mentira. Y están bebiendo de una fuente dañada, oscura, triste, que está produciendo mucha incertidumbre en los seres humanos. Porque si tuviéramos la certeza de que somos espíritus inmortales, que sigue la vida después de la muerte y que reencarnamos, quizás no hubiera tanta sufrimiento que pueden llevar a enfermedades y a suicidios. Muchas gracias, Maggie. Hacemos la oración y le pedimos a Dios primero